Sabía que su tiempo se acababa. Sus pulmones apenas podían respirar. Su cuerpo lentamente se desvanecía. Pero aún tenía un sueño: crear una canción que algún día el mundo entero escucharía. Su nombre era Israel, y su voz se convertiría en un puente entre corazones. Dormía con una máscara de oxígeno, apenas podía mantenerse en pie. Pero una noche, a las 3 de la madrugada, llamó a un amigo y le dijo: «Llévame al estudio, necesito grabar ahora». Llegó con lágrimas en los ojos, ukulele en mano, y dijo: «Puedo sentir mi cuerpo muriendo, pero esta música va a vivir». No era solo una canción, era una despedida, un regalo final. Cuando terminó, el estudio quedó en silencio, nadie pudo hablar. Y hoy, su canción aún suena, un susurro de esperanza y un recuerdo de amor. La pista se llamaba Somewhere Over the Rainbow. Esta es la historia de Israel. Su apellido lo verán en pantalla, porque ni siquiera voy a intentar pronunciarlo. Un hombre que transformó el dolor en melodía, que hizo de su despedida una eterna llegada a los corazones del mundo. Prepárense para conocer al gigante gentil que enseñó al planeta entero a soñar. Para entender a Israel, necesitamos viajar en el tiempo, hasta una pequeña isla perdida en medio del Pacífico. Hawái, 1959. El nombre completo de él es este monstruo que aparece en pantalla ahora: Israel Kaanoi Kamakawiwo'ole. Ni siquiera voy a arriesgarme a pronunciarlo, pero todos lo llamaban cariñosamente Is. Is nace en Honolulu, en una época en que Hawái aún se estaba acostumbrando a ser parte de Estados Unidos. La anexión había ocurrido apenas 60 años antes. La cultura nativa hawaiana luchaba por sobrevivir contra la americanización creciente. La familia de Is vivía esa tensión en carne propia. Eran nativos hawaianos de verdad, descendientes directos de los primeros habitantes de las islas, guardianes de tradiciones milenarias que corrían el riesgo de desaparecer. Mi abuelo me contaba historias de los antiguos reyes hawaianos. Recordaría a Israel años después. Decía que nuestra música era sagrada, que cada melodía llevaba el espíritu de los ancestros. Pero Israel era diferente desde pequeño, gigante incluso para los estándares hawaianos. A los 10 años ya pesaba más que muchos adultos, manos enormes que apenas podían sostener el ukulele, una voz que salía del pecho como un trueno gentil. Los otros niños jugaban en la playa, surfeaban, jugaban fútbol. Israel prefería quedarse bajo la sombra de las palmeras, horas con el ukulele, aprendiendo las canciones que su pueblo cantaba desde hacía siglos. Siempre fue así, recuerda su hermano Skippy. Desde niño, vivía en su propio mundo musical. Lo llamábamos para jugar, él movía la cabeza y seguía tocando. A los 15 años, algo cambió. Israel descubrió que su voz tenía un poder especial. Cuando cantaba las antiguas melodías hawaianas, la gente se detenía a escuchar. Había algo hipnótico en ese sonido, como si trajera la paz del océano al interior del pecho. Era 1974. La cultura hippie estaba en su apogeo. El mundo buscaba espiritualidad, conexión con la naturaleza, paz interior. Y allí, en una isla del Pacífico, un chico nativo estaba creando exactamente eso. Música como terapia para el alma. Gente, ahora necesito saber, si ustedes son fans de verdad de Is, escriban aloha aquí en los comentarios. Quiero ver quién conoce la historia completa de este gigante gentil. Fue cuando el destino intervino. Su hermano Skippy tuvo una idea que lo cambiaría todo. Vamos a formar una banda, Is. El mundo necesita escuchar nuestra música. Así nació Makaha Sons of Niihau, una banda que no era solo un grupo musical, era un movimiento de resistencia cultural. 5 hermanos hawaianos determinados a mantener viva la música de sus ancestros. Israel
Era el vocalista principal. Su voz tenía una cualidad única. Podía ser poderosa y delicada al mismo tiempo, como una ola gigante que rompe suavemente en la arena. Cuando Is cantaba, el tiempo se detenía, recuerda a Luis Kawakaji, guitarrista de la banda. No importaba dónde estuviéramos, festival, iglesia, la gente sentía algo diferente, como si estuvieran recibiendo una bendición. Los Makahasons rápidamente se convirtieron en sensación local, no solo entre los nativos hawaianos. Turistas de todo el mundo descubrían la banda y salían de las presentaciones transformados. Pero Israel cargaba un peso que iba más allá de la música. Veía su cultura desapareciendo, hoteles de lujo reemplazando aldeas ancestrales, turistas comprando versiones falsas de tradiciones sagradas, el idioma hawaiano siendo olvidado por los propios niños hawaianos. Pero había algo más profundo que conectaba a Israel con las raíces latinas del Pacífico. Los primeros pobladores de Hawái habían navegado desde Polinesia, llevando consigo tradiciones que resonaban con las culturas indígenas de toda América. En su música, Israel no solo preservaba el legado hawaiano, estaba rescatando ecos ancestrales que conectaban islas con continentes. Is sufría con eso, cuenta su prima Marlene Sai. Sentía que tenía una misión: salvar nuestra cultura a través de la música. Era mucha responsabilidad para un joven. La banda grabó varios álbumes en los años 80, éxitos locales que sonaban en las radios hawaianas. Pero Israel soñaba más grande. Quería llevar la música hawaiana al mundo entero. El problema es que el mundo no estaba listo para Israel. Todavía, en 1993, las divergencias artísticas llevaron a la separación de Makahasons. Los hermanos siguieron caminos diferentes, e Israel se quedó solo por primera vez en su vida. Era exactamente lo que necesitaba para encontrar su verdadera voz. 1993. Israel tenía 34 años y pesaba más de 300 kilos. Su carrera solista comenzó no por ambición, sino por necesidad de supervivencia. Lo que nadie sabía es que detrás de esa sonrisa gentil, Israel luchaba contra demonios personales. La obesidad mórbida no era solo una característica física, era una prisión que le impedía vivir plenamente. Ya no podía subir escaleras, recuerda su esposa Marlene. Respiraba con dificultad, pero seguía sonriendo, seguía cantando, como si la música fuera el único aire que podía respirar. Israel sabía que su tiempo estaba limitado. Los médicos eran claros, su corazón no resistiría mucho más. Su apnea del sueño era severa, necesitaba oxígeno para dormir. Pero algo extraordinario sucedió. La limitación física liberó su creatividad espiritual. Solo en el estudio, solo él y el ukulele, Israel comenzó a experimentar. Mezclaba melodías tradicionales hawaianas con éxitos americanos. Creaba arreglos imposibles, como transformar rock en canción de cuna. Era mágico verlo, cuenta Milán Bertosa, productor que trabajaba con Israel. Tomaba una canción conocida y la deconstruía completamente. Le quitaba toda la agresividad, toda la prisa. Lo transformaba todo en paz. El primer álbum solista, She's Facing Future, fue grabado en condiciones precarias. Estudio simple, equipo básico, presupuesto ajustado. Israel pagó la grabación con su propio dinero que apenas tenía. Pero ahí estaba todo: la voz angelical, el ukulele hipnótico, la espiritualidad que transforma música en sanación. Y en medio del álbum, una pista que lo cambiaría todo. Una versión de Somewhere Over the Rainbow que nadie pidió, nadie esperaba, pero que el mundo entero necesitaba escuchar. 3 de la madrugada, 1993. Israel despertó jadeando. Una vez más, la apnea del sueño no lo dejaba descansar. Pero esta vez, algo diferente lo perturbaba. Una melodía, una versión diferente de Somewhere Over the Rainbow.
que no salía de su cabeza. Conocía la canción desde niño. Todo el mundo la conocía. Judy Garland la había eternizado en El Mago de Oz décadas antes. Pero Israel escuchaba algo diferente en esas notas. Una tristeza profunda, una nostalgia ancestral. Me llamó a las 3 de la madrugada, cuenta Milan Bertosa. Dijo: Milan, necesito grabar ahora. Tengo una canción que no puede esperar al amanecer. Milan pensó que Israel estaba delirando. ¿Cuál era la urgencia de grabar en medio de la madrugada? Pero conocía a Israel lo suficiente para saber, cuando él sentía algo así, era mejor obedecer. Llegaron al estudio a las 4 de la madrugada. Israel solo llevaba su ukulele, nada preparado, nada ensayado, solo la necesidad urgente de eternizar algo que sentía en el pecho. Se sentó, afinó el ukulele y comenzó a tocar, recuerda Milan. Desde la primera nota supe que estaba presenciando algo histórico. Israel cantó Somewhere Over the Rainbow como nadie lo había cantado antes. Lo mezcló con What a Wonderful World de Louis Armstrong. Dos canciones que no tenían nada que ver una con la otra, pero que en su voz se convirtieron en una oración única. La voz salía como un susurro poderoso, cada palabra cargada de melancolía y esperanza al mismo tiempo. Era como si Israel estuviera cantando para alguien que amaba mucho y que nunca más vería. En esa madrugada mágica, Israel no solo estaba grabando una canción, estaba canalizando siglos de dolor y esperanza de los pueblos del Pacífico. Su voz llevaba ecos de lamentos ancestrales, de navegantes que cruzaron océanos buscando nuevas tierras, de culturas que resistieron contra la extinción. Cuando terminó, nos quedamos en silencio por 5 minutos, cuenta Milan. Sabía que acababa de grabar algo que la gente estaría escuchando décadas después de nuestra muerte. Israel grabó la canción en una sola toma, sin errores, sin repeticiones, como si hubiera ensayado toda la vida para ese momento. Cuando salieron del estudio, el sol estaba naciendo. Israel miró el horizonte y dijo: Milan, creo que acabo de despedirme. El álbum Facing Future fue lanzado en 1993 para el silencio casi total. Ventas locales. Algunas radios hawaianas lo tocaron esporádicamente. El mundo no estaba prestando atención. A Israel no le importaba. Sabía que había dejado su mensaje. Su música existía en el universo. El resto dependía del destino. Pero su cuerpo se rendía más rápido de lo esperado. Israel apenas podía salir de casa. Necesitaba silla de ruedas para distancias cortas. El oxígeno era constante. Su esposa Marlene vivía en estado de alerta permanente. Cada día que despertaba era una victoria. Ella recuerda, pero veía en sus ojos que se estaba despidiendo de todo, de las personas, de los lugares, de la propia música. Aún así, Israel siguió componiendo. En el hospital, entre exámenes, escribía letras en servilletas, melodías que llegaban en sueños y que canturraba a los enfermeros. Transformó la habitación del hospital en una pequeña sala de conciertos. Cuenta una enfermera que lo cuidaba, cantaba para calmar a otros pacientes. Hacía de su sufrimiento consuelo para otros. En junio de 1997, Israel fue internado una vez más. Esta vez, médicos y familias sabían. No había vuelta atrás. Pero Israel hizo una última petición. Quería escuchar Somewhere Over the Rainbow una vez más. Marlene puso la música. Israel cerró los ojos y sonrió. Era como si Israel hubiera completado un círculo ancestral. Su música no era solo hawaiana, era el canto final de todas las culturas del Pacífico que habían luchado por preservar su identidad. En su voz resonaban los lamentos de los pueblos originarios, la nostalgia de los inmigrantes, la esperanza
de los que soñaban con un mundo mejor. Fue como si estuviera escuchando su propia voz por primera vez. Ella recuerda, las lágrimas bajaban por su rostro, pero era un llanto de paz, ¿sabes? Como si finalmente entendiera por qué había nacido. Israel murió el 26 de junio de 1997. Tenía solo 38 años, pesaba 343 kilos. Su ataúd tuvo que ser construido especialmente. Fue necesaria una grúa para moverlo, pero algo extraordinario pasó en el funeral. Más de 10,000 personas aparecieron. Hawaianos, turistas, músicos, personas comunes que nunca lo habían conocido personalmente, pero que sentían como si hubieran perdido a un hermano. Hawái se detuvo, recuerda un periodista local. Las tiendas cerraron, las escuelas suspendieron clases. Era como si hubiéramos perdido nuestra voz colectiva. Israel fue cremado. Sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico, como mandaba la tradición hawaiana. Regresó a casa, regresó al infinito, y ahí, en ese momento, Somewhere Over the Rainbow aún era solo una canción local. El mundo aún no sabía lo que había perdido. 2 años después de la muerte de Israel, algo inesperado sucedió. Internet aún daba sus primeros pasos, pero ya permitía que personas de todo el mundo compartieran descubrimientos musicales. Un DJ alemán encontró Somewhere Over the Rainbow por casualidad. La puso en una radio de Berlín. En una semana la emisora recibió cientos de llamadas. ¿Quién es ese ángel que está cantando? La música comenzó a viajar, de radio en radio, de país en país, sin marketing, sin disquera promocionándola, solo por la fuerza pura de la emoción que provocaba. Era fenómeno viral antes de que existieran los virales, analiza un especialista en música digital. Las personas descubrían a Israel y se sentían obligadas a compartir, como si hubieran encontrado un tesoro. Hollywood descubrió la música en 2001. Meet Joe Black usó Somewhere Over the Rainbow en una escena emotiva. De repente, millones de personas alrededor del mundo escucharon a Israel por primera vez. Y entonces llegó el tsunami de reconocimiento. Películas, series, comerciales, documentales. Todo director que necesitaba una canción para emocionar elegía a Israel. Su voz se convirtió en sinónimo universal de nostalgia y esperanza. 50 First Dates con Adam Sandler fue el punto de inflexión. La canción sonaba en un momento crucial de la película. Millones de personas salieron del cine preguntando, ¿quién es ese tipo que canta como un ángel? Pero fue en América Latina, donde la conexión se volvió más profunda. La voz de Israel resonaba de manera especial en culturas que también habían luchado por preservar sus tradiciones. En su música, los latinos encontraban ecos de sus propias resistencias, de sus propias nostalgias, de sus propios sueños de un mundo más armonioso. Las ventas de Facing Future explotaron. El álbum, grabado con presupuesto ajustado en 1993, se convirtió en el disco hawaiano más vendido de la historia. Más de 1 millón de copias. Premios póstumos comenzaron a llegar. Grammy al mejor álbum regional. Homenajes en festivales de música de todo el mundo. Su estrella en el Paseo de la Fama. Es irónico, comenta Milan Bertosa. Israel murió pensando que había fallado, que su música no había alcanzado al mundo. No sabía que solo estaba plantando semillas que tardarían décadas en florecer. Y si les gusta este tipo de historia y quieren profundizar aún más, visiten también nuestro blog en culturanostalgia.com. Ahí vamos a publicar artículos completos, análisis y curiosidades extras que no encuentran en ningún otro lugar. Hoy, más de 25 años después de su muerte, Israel sigue más vivo que muchos artistas en actividad. Somewhere Over the Rainbow
tiene más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify. Es una de las canciones más tocadas en bodas, funerales y momentos de introspección alrededor del mundo. Los hospitales usan su música para calmar pacientes. Los terapeutas recomiendan sus álbumes para ansiedad y depresión. Su voz se convirtió en medicina universal para el alma humana. Pero lo más fascinante es el tipo de conexión que Israel creó con personas que nunca lo conocieron. Fans que peregrinan hasta Hawái solo para visitar los lugares donde vivió, que aprenden ukulele inspirados por él, que encuentran paz en su música durante los peores momentos de la vida. En Latinoamérica, Israel se convirtió en algo más que un músico. Se volvió símbolo de resistencia cultural pacífica. Su historia resonaba especialmente en comunidades que habían visto sus tradiciones amenazadas por la globalización. Como él, muchos pueblos latinos habían encontrado en la música su forma de preservar la identidad. Enseñó al mundo a desacelerar, observa un crítico musical. En una época de velocidad y ansiedad, Israel mostró que la verdadera fuerza está en la suavidad, que a veces susurrar es más poderoso que gritar. El impacto cultural fue más allá de la música. Israel se convirtió en símbolo de la cultura hawaiana auténtica. Los turistas que visitan las islas buscan la experiencia Israel, música, espiritualidad, conexión con la naturaleza. Su influencia musical es inmensa. Artistas de todo el mundo intentan recrear esa combinación única de simplicidad y profundidad. Pocos lo logran. Jack Johnson, también de Hawái, acredita a Israel como su mayor inspiración. Me enseñó que no necesito ser complicado para ser profundo, que la música más simple puede llevar el mensaje más poderoso. Eddie Vedder, de Pearl Jam, regrabó Somewhere Over the Rainbow como homenaje. Israel tenía algo que no se enseña, una pureza que venía del alma. Era imposible escuchar su voz y no emocionarse. Y tal vez ese sea el verdadero milagro de Israel. Murió pensando que había fallado, pero dejó un legado que crece con cada generación. Su música no envejece porque habla directamente a lo más eterno del corazón humano. El niño gigante que apenas podía respirar enseñó al mundo entero a respirar más lento, más profundo, más conscientemente. Esta fue la historia de Israel, ese nombre gigante que vieron en pantalla y que representa un corazón aún más grande. El hombre que transformó la limitación en liberación, que hizo de la despedida una eterna llegada, que demostró que a veces los ángeles más poderosos vienen en cuerpos frágiles, pero con voces que tocan la eternidad. Un gigante gentil que enseñó al mundo que no necesitamos ser perfectos para ser eternos, que nuestra mayor fuerza puede venir exactamente de nuestra mayor fragilidad. Si esta jornada por la vida del hombre, que sanó corazones con su voz, los tocó como me tocó a mí, dejen aloha en los comentarios. Quiero saber cuántos llegaron hasta aquí conmigo en este viaje a las Islas del Corazón. Y si aman historias así, sobre los artistas que nos enseñaron a sentir, los misterios detrás de las canciones que nos definieron, las voces que se volvieron eternas, suscríbanse a Cultura Nostálgica. Cada semana les traigo los secretos más conmovedores de la música mundial.